sale de la universidad y no hay fuente de trabajo para él. Trabajé toda mi vida de nana, pero ahora grande estudié técnico jurídico, pero no me sirvió de mucho porque no me dan trabajo. Hay respuesta, ha sido un poco más complejo el mercado laboral. Es bastante difícil encontrar, mucho más complicado. Igual hay menos campo laboral en estos momentos. El desempleo en Chile ya es dramático. Y no es más dramático la cifra, porque si algo ha sostenido el actual gobierno es que el poco empleo que ha creado es empleo público, empleo para funcionarios públicos. ¿Ya? O sea, el tamaño del Estado sigue creciendo, sigue haciéndose un Estado cada vez más pesado, cada vez más burocrático, cuando lo que la ciudadanía exige y lo que uno debiera hacer es tener un Estado cada vez más ágil, un Estado más ligero, ¿cierto? Y por lo tanto la fórmula no es seguir engrosando el Estado a través de la contratación. Muchas veces hemos visto de amigos o de institutos políticos, sino que esto debiera ser tener un Estado mucho más eficiente. Y para tener un Estado más eficiente tenemos que obviamente tener un Estado más liviano. Y claramente no es lo que ocurrimos. O sea, lo que hemos visto efectivamente durante estos últimos 3 años es que el poco empleo que se crea es empleo público, que ha hecho que las cifras de desempleo no sean aún más malas que las que ya tenemos, y que ha crecido el empleo informal. Y el empleo informal, lo hemos conversado en el pasado, es la mayor precarización laboral. Cuando se habla de precarización laboral, cuando a veces uno propone estos temas de flexibilidad, a mí me da risa, porque cuando uno propone temas de flexibilidad, dicen está precarizando el empleo. No, sé que la verdadera precarización del empleo no es la flexibilidad, que más tiene el módulo ISOC. La precarización del empleo es la informalidad que tiene los trabajadores el día. Que no tiene contrato de trabajo, que no tiene acceso a leyes sociales, que si tiene un accidente no tiene una autoridad que los cubra, que si quedan desempleados no tienen un seguro de cesantía, que si se enferman no pueden acceder a licencia médica, que si el día de mañana se jubilan no pueden acceder a pensiones. Esa es la informalidad laboral de la cual y la precarización laboral de la cual tenemos que preocupar. ¿Tienen los políticos un negocio que proteger? Pero no se trata del negocio de quienes realmente crean valor, aquellos emprendedores, pymes o grandes empresas que producen bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El verdadero negocio de muchos políticos es el de los votos, que les permite aferrarse al poder durante años. Y para mantener ese negocio apelan a una vieja y conocida fórmula: prometer justicia social, sueldos mínimos más altos, semanas laborales más cortas y una larga lista de nuevos derechos sociales. Propuestas que casi siempre provienen de sectores de izquierda que dicen defender a la clase trabajadora. Son ideas que suenan bien, pero que terminan muy mal, porque aunque el desempleo es uno de los indicadores más importantes del desarrollo de una nación, pareciera que es el menos considerado a la hora de juzgar a nuestros gobernantes. Hoy, en vez de evaluar resultados, muchos siguen premiando discursos llenos de buenas intenciones. Pero los datos son claros. Hoy somos el tercer país con mayor desempleo de la OCDE. En mayo del 2025, la tasa de desempleo llegó a 8.9%. El desempleo femenino supera el 9 al 10%, especialmente mujeres con hijos debido a la falta de flexibilidad laboral. El desempleo de larga duración aumentó 69% entre febrero y abril del 2025 respecto a un año antes. Hoy 147.768 personas llevan más de un año buscando sin éxito. Mientras tanto, miles de pymes han cerrado o están al borde de la quiebra. Entonces la pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Por qué? Porque existen políticas públicas que otorgan un cóctel perfecto para trabar la productividad y ahogar a las pymes, que representan el 97% de las empresas calificadas por impuestos internos. Dentro de las razones podemos encontrar la tramitación lenta y costosa de permisos y licencias. Para operar formalmente, especialmente en sectores como comercio, servicios, las pymes deben obtener numerosos permisos municipales, sanitarios y técnicos que pueden tardar meses. Ejemplo, los Tatas del Pan, que durante 4 años de operación no han logrado obtener la autorización de la DOM para la patente comercial definitiva, con un proceso arbitrario y discriminatorio obligándolos a solicitar un permiso de obra menor, a pesar de que la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece que cuando hay cambios estructurales, basta con que un arquitecto habilitado presente un informe sobre la disposición final de las instalaciones interiores. Es una panadería de 38 metros cuadrados, que hacemos pan de masa madre, que tenemos vida de barrio, que la gente viene aquí con cariño a comprarnos. Solo usamos harina, agua y sal de mar. Tenemos una cantidad de clientes no menor de gente que es niños que son alérgicos alimentarios. Lo que más nos casa es esta pelea permanente con la dirección de obra, día tras día, la incertidumbre de no poder hacer lo que hicimos hacer. Tal vez pedir distintas cosas, que ahora el permiso de obra menor de una obra que no existe. No hemos podido hacer porque imagínate qué significa con una patente provisoria vencida. Invertir.
Por otra parte, podemos encontrar la caída de la productividad. Según el Banco Central, la productividad lleva más de 11 trimestres cayendo, de los cuales 10 corresponden a la actual administración, lo que resta dinamismo al mercado laboral. La productividad total de factores, PTF, mide la eficiencia con que una economía convierte insumos, capital y trabajo en producción. Cayó un 1,8% interanual en el segundo trimestre del 2024, sumando 10 trimestres seguidos de descenso desde principios del 2022. ¿Y cómo va a aumentar la productividad si aparecen leyes como la Ley de 40 horas que comenzó a implementarse el 26 de abril del 2024 con el objetivo de reducir gradualmente la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas hasta el 2028? La medida busca mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral, aunque casos como el de Hugo Morales, gasfitter que murió en La Moneda tras trabajar 18 horas seguidas el 28 de septiembre del 2024, revelan que la realidad del gobierno muchas veces dista de las buenas intenciones. Un estudio solicitado el 2019 por el expresidente Sebastián Piñera a la Comisión Nacional de Productividad evaluó los efectos de reducir la jornada laboral. Las conclusiones fueron claras. Esta medida provocaría una caída de hasta 5,5% en los salarios reales, una baja del PIB entre 0,5 y 1,5% anual y una reducción de la productividad de hasta 0,4%. El informe analizó experiencias internacionales en Francia, Alemania y Portugal, donde estas reformas se aplicaron en periodos de expansión económica, a diferencia del escenario recesivo actual en Chile. Además, el estudio advirtió que esta política afectará especialmente a las pymes, que enfrentan mayores dificultades para adaptarse por su menor capacidad operativa y recursos limitados, en contraste con las grandes empresas que pueden asumir mejor los costos y reorganizar a sus equipos. A un año de aplicada la ley, Blanca Vives, CEO de Potencia Empresas, explica que las pymes y las startups enfrentan una mayor presión por la necesidad de reorganizar sus tiempos de trabajo y optimizar sus procesos sin perder productividad. Datos administrativos de Book, basados en más de 6.500 empresas y 259.000 contratos en Chile, confirman que las pequeñas empresas son las más afectadas por la ley de 40 horas. Esto se debe a que las micros y pequeñas empresas tienen estructuras más simples, menos recursos técnicos y menor capacidad de planificación, lo que las obliga a adaptarse de forma reactiva, muchas veces afectando su operación. En cambio, las empresas medianas y grandes cuentan con departamentos de recursos humanos más robustos, tecnología para el control de asistencia y acceso a asesoría legal, lo que les permite anticiparse a los cambios, rediseñar turnos y ajustar contratos con mayor facilidad. A esto se le suma que el 1 de agosto del 2024 entró en vigencia para el sector privado y en enero del 2025 para el sector público la Ley Karim, cuyo objetivo es prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Una medida que en teoría busca mejorar los ambientes laborales, como lo evidencia el trágico caso de la funcionaria de la Defensoría del Contribuyente que se quitó la vida tras denunciar en un chat con compañeros de trabajo acoso laboral dentro del Ministerio de Hacienda. Expertos como María Cristina Fernández y Óscar Olivares Jatib concluyeron que la ley ha exacerbado conflictos laborales, provocando fracturas en los equipos que derivan muchas veces en desvinculaciones o salidas negociadas, afectando especialmente a las mujeres. Fernández asegura que la ley tiene un problema de fondo. Un alto porcentaje de las denuncias no se relaciona directamente con casos de acoso laboral, sino que responden a conflictos internos entre trabajadores que, en muchos casos, no cumplen con los criterios establecidos por la normativa. Por su parte, Olivares es aún más tajante. El balance es negativo. La ley en la práctica ha fracturado las relaciones laborales, llegándose al extremo de que el derecho de las jefaturas a impartir órdenes o instrucciones está condicionado a las sensibilidades de la persona, del trabajador. Mientras las grandes empresas adaptan rápidamente sus estructuras, las pymes, que generan más del 60% del empleo en Chile y están fuertemente representadas por mujeres, enfrentan serias dificultades. Requisitos como separar físicamente a los involucrados o mantener confidencialidad e imparcialidad en investigaciones internas son prácticamente imposibles en espacios reducidos con poco personal, obligando a externalizar servicios e incrementar costos. Ha aumentado el desempleo en las mujeres. El producto de la ley Karim, que era bueno el espíritu. No sabíamos en qué iba a terminar esto. Será obvio. Bueno, y le preguntan a Toti Orellana sobre el alza del desempleo de las mujeres, porque es un alza. Sí. Y te mete un caramané, pero ya es una cosa, pero next level. Ya es una cosa, pero
pero con un talento. Yo tengo que reconocer el talento para caramanear, porque es una cosa, te juro, pero no, es una maravilla. Póngale play, por favor, súbele, pero todo el volumen. Han retrocedido en su participación en el mercado laboral, el desempleo ha subido para las mujeres. Eso no es estrictamente correcto, no es, digamos, en cuanto a los datos, no se puede decir que... Estos son las cifras del INE. Sí, por supuesto, pero la interpretación es a lo que me refiero. En el último año, más de 100.000 mujeres que estaban fuera del mercado laboral. Eso se mide no en la tasa de empleo, sino en la de fuerza de trabajo disponible, porque, digamos, cesantía o desempleo, hablamos de un trabajo, y para eso el criterio es bien flexible, no solo trabajo formal, sino pero la digamos, la fuerza laboral disponible habla también de la cantidad de mujeres dispuestas a participar del mercado laboral. Y si podemos recordar, perdón, pero estos son como conceptos estadísticos distintos, si retrocedemos y miramos el 2020, a propósito de la pandemia, esto fue un fenómeno global, tuvimos un retroceso de más de una década en la inserción laboral femenina. Yo ya me perdí. ¿Qué quiere decir eso? En la cantidad de mujeres trabajando, buscando empleo o dispuestas a trabajar, pero sin buscar activamente. Pero eso es parte de la fuerza laboral. En el último año... Ya, pero ministra, ¿hay más pega o medio pega a las mujeres? Pasó Dostoyevsky, dijo hoy. La harina enredada, una... Es que impactante. Es impactante. Es la escuela Jerome Jackson. No, es impactante. Te juro que es una cosa. Pero es bien burlesco para la gente. Junto con esto, en mayo del 2023, el gobierno chileno comenzó a implementar un plan escalonado para aumentar el sueldo mínimo, con el objetivo de alcanzar los 500.000 pesos en julio del 2024. El mensaje era claro: mejorar la calidad de vida de los trabajadores más vulnerables. Y en el papel, nadie podría estar en contra de eso. Pero como suele ocurrir con muchas políticas populistas, la intención chocó con la realidad económica. A primera vista los datos parecen positivos, las remuneraciones reales aumentaron en un 2,7% en 20 meses. Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado por un aumento en la productividad, que lleva más de 11 meses consecutivos en caída. ¿Qué significa esto? Que los sueldos suben pero las empresas no están produciendo más, y cuando eso pasa, ocurre lo inevitable. Se deja de contratar, se despide o se reemplaza personal por trabajadores más calificados o incluso por tecnología. De hecho, un estudio del economista David Bravo reveló que tras el aumento del sueldo mínimo, más de 276.000 personas dejaron de cotizar, es decir, perdieron su empleo formal o migraron a la informalidad. Y el golpe fue aún más duro en las pequeñas empresas. Datos del Banco Central muestran que en empresas con alta proporción de trabajadores en sueldo mínimo, el empleo formal cayó en torno al 4,8%. Simplemente no pudieron aguantar el alza del sueldo mínimo. Y como si no bastara con esto, la ley de 40 horas y la ley Karim, el gobierno agregó la guinda de la torta, un subsidio estatal para que las pymes sobrevivan a los costos de sus propias políticas. Ellos mismos lo dicen: cuando sube el sueldo mínimo, el subsidio también sube. O sea, crean el problema y luego lo parchean con tu plata. Pero los datos muestran que este apoyo no resuelve el problema de fondo. En lugar de fomentar un entorno donde contratar sea más fácil y sostenible, el Estado simplemente reparte subsidios temporales, lo que no evita que las empresas enfrenten presión operativa, informalidad y despidos una vez finalizada la ayuda. Pongamos un ejemplo concreto. Una pyme de servicios que tenía 5 trabajadores ganando el salario mínimo pasó de pagar 410 a 500.000 pesos en poco más de un año. Eso significa un aumento de 450.000 pesos mensuales en su planilla de gastos, sin contar cotizaciones. Pero eso no fue todo. Con la entrada en vigencia de la ley de 40 horas, debió reorganizar los turnos para que trabajaran menos horas produciendo lo mismo. Y con la ley Karim, ahora debe costear licencias por acoso laboral o psicológico, muchas veces sin certezas, con procesos engorrosos que terminan en largos subsidios o reemplazos, sin mejorar sus ingresos y sin poder subir precios por miedo a perder clientes. El dueño tuvo que tomar una decisión: despedir a uno, cargar más trabajo al resto o informalizar parte del empleo. Y esa historia se repite por miles en todo Chile, porque mientras el gobierno promete derechos, son los pequeños empresarios los que pagan la cuenta. Sueldo mínimo más alto, menos horas, más derechos. ¿Qué puede salir mal? Por todo lo anterior, no
No debería sorprendernos la reacción del ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, ante las cifras entregadas por el INE, donde afirma: se crearon apenas 141 empleos en un año. Es una broma de mal gusto. ¿Quién gana realmente? Las grandes empresas tienen recursos para adaptarse a cambios y automatizar procesos, y en el camino eliminan competencia más pequeña. El Estado y los políticos refuerzan legitimidad pública mientras expanden burocracia y presupuesto, contratando a más de 100.000 empleados públicos donde el total supera el millón, multiplicándose más que los privados, de los cuales han recibido ingresos superiores durante años. Los empleadores informales, ya que al aplicar estas medidas juntas sin productividad compensatoria agrandan los problemas como del barrio Makes. ¿Y quién pierde? Jóvenes y personas sin experiencia quedan fuera del mercado formal. Mujeres con cargas familiares, especialmente madres, son más afectadas si no existe flexibilidad real. Pequeños empresarios con jornadas rígidas y burocracia legal les hace imposible competir. Trabajadores formales ganan más nominalmente, pero sufren inflación, informalidad y precariedad en largo plazo. Lo que Chile necesita con urgencia no son más parches ni más burocracia, sino reformas estructurales que de verdad impulsen el crecimiento. Resolver la crisis de seguridad, eliminar la maraña de trámites que asfixia a las empresas, bajar impuestos, reducir y hacer más eficiente el aparato estatal. Solo así atraeremos inversión, fomentaremos la competencia real, mejoraremos la calidad de bienes y servicios y sobre todo crearemos empleo formal. Porque los sueldos deben subir por productividad genuina, no por decreto. Y eso solo se logra en una economía libre, dinámica y segura. Comparte este video y ayúdanos a seguir dando la batalla contra esta farsa disfrazada de justicia social, donde se castiga al que produce y se premia al que frena el crecimiento, donde subir sueldos por decreto se aplaude aunque destruya empleos reales. Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para seguir desenmascarando este modelo con enfoque libre.